31 de julio, un avión de Aeroméxico Connect tuvo un accidente serio cuando intentaba despegar del aeropuerto de Durango. Un accidente en el que afortunadamente no hubo fallecidos, no hubo ningún muerto y la gente que padeció este accidente no ha tenido problemas que pongan en riesgo su vida. En una muy buena medida, este buen resultado, esta buena solución se debió a la acción de los pilotos. Hace unos días se entregó el primer informe preliminar de qué había sucedido y se encontraron básicamente dos cosas. La primera de ellas es que el accidente había sido originado por una serie de cuestiones climatológicas. Y la segunda, que había un piloto de más en la cabina, un tercer piloto, que no estaba registrado, que viola los procedimientos y las normas que estuviera, y se asegura que hizo algunas operaciones antes del despegue. Se dijo que estaba en entrenamiento y se dijeron una gran cantidad de cosas. El hecho, indiscutible, es que se estaban violando los manuales y procedimientos, que no tenía nada que hacer un tercer piloto. A raíz de ahí, la Dirección General de Aeronáutica Civil emite una directiva donde dice ya no puede haber nadie en la cabina más que los específicamente señalados. O sea, ¿quiénes pueden estar en la cabina? Aeroméxico, que ya había despedido a estos pilotos por violar las normas, cumple la normativa de la Dirección General de Aeronáutica Civil, es decir, del organismo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que se encarga justamente de emitir la normativa para la aviación. Hoy nos enteramos que los pilotos emiten una amenaza que no es un emplazamiento a huelga, porque simple y llanamente emitieron un comunicado donde dice que emplazan a la empresa a huelga. Pero hasta el momento de empezar este programa, hasta hace unos 4 minutos con 20 y tantos segundos, 23, 24 segundos, que tuve el último reporte, no se había entregado ningún emplazamiento a huelga. Los pilotos dicen que el emplazamiento que algún día pondrían, o que amenazan con poner, porque si no lo ponen quedaría claro que es un chantaje, es otro ridículo más de los miembros de la Asociación de Pilotos Aviadores de México, de ASPA de México, que porque Aeroméxico está violando el contrato colectivo, que muchos pilotos viajan de pasajeros en los aviones para poder ir a sus casas y que es una prestación laboral. Aquí dos cosas. La primera de ellas, ¿quién impide que vayan adentro de la cabina? Es la Dirección General de Aeronáutica Civil. Punto número 1. Punto número 2. No se les está cancelando la prestación, nada más que ya no van a poder ir adentro de la cabina. Llama la atención que la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación, ASA, emiten un comunicado. Ellos también, los sobrecargos, emiten un comunicado que vale la pena, verdaderamente vale la pena detenernos un poco en él. Ante todo esto, los sobrecargos dicen, derivado del oficio enviado por parte de la empresa a este comité ejecutivo en referencia a las nuevas disposiciones emitidas por parte de la DGAC a través de la circular obligatoria COAB 55/18 de fecha el 10 de septiembre de 2018, dice: los procedimientos que deberán llevar a cabo los concesionarios permisioneros del transporte aéreo para que en la cabina los pilotos de sus aeronaves viaje solo personal autorizado. Dicen los sobrecargos que se van a reunir en una asamblea y que van a ver qué es lo que se va a hacer. Destacan ellos: siempre estaremos a favor de la seguridad de nuestras operaciones, del bienestar de nuestros compañeros tripulantes, de todos los que conformamos Grupo Aeroméxico, así de nuestro público usuario. Básicamente, ¿cuál es esta normativa que emitió la Dirección General de Aeronáutica Civil? Que solo podrán ir en la cabina los que estén designados para ir en la cabina.
que puede ser la tripulación y a veces un visor o a veces un observador, pero que se sepa y que no vayan de aventón, digamos. Es difícil decir aventón porque es, al final del día, como es una prestación, que tendrán que ir, cuando vayan en tránsito, tendrán que ir ocupando un asiento. Para eso tiene que haber un asiento disponible. Ese es el meollo del asunto. Que antes llegaba, hasta antes de esta normativa, llegaba un piloto. Pues, ¿qué onda? Voy de camino. Ah, pues, súbete aquí a la cabina. Ahora lo que hace la DGAC es, no, solo pueden ir los que están designados. La empresa les dice, sí, pueden seguir teniendo esa prestación de subirse al avión, pero ya no adentro de la cabina. Y eso implica que tiene que haber un lugar en el avión. Que me suena totalmente lógico. Ni modo que le digan a un pasajero que compró su boleto, oye, chato, pues te bajas porque pues, el piloto quiere llegar a su casa, ¿no? Iría en contra del mismo principio de la fuente de trabajo. Esta es la historia. ¿Y por qué se convierte en una historia que deba venir en el editorial de este programa? Porque la aviación está viviendo momentos complicados, está viviendo momentos difíciles. La decisión que tomaremos, hoy todavía no conocemos cuál va a ser el formato en el cual nos van a consultar sobre si seguir adelante con el nuevo Aeropuerto Internacional de México, una obra que lleva 31.5% de avance, o nos seguimos con el concepto, o empezamos el concepto de hacer un nuevo aeropuerto en Santa Lucía. Nos van a preguntar a todos, nos van a decir, oigan, ¿qué les parece y qué cosas? El futuro de la aviación y de los ingresos por la aviación, por turismo, dependen mucho de la creación del aeropuerto. Déjeme ponérselo de la siguiente manera. La segunda fuente de entrada de divisas al país, con más de 20,000 millones de pesos, son los viajeros internacionales. Más de 20,000 millones de pesos. Es decir, somos un país que recibe más turistas que dinero por el petróleo. Que dicho sea de paso, hablando del petróleo, creo que los californianos y que el Congreso de California están muy idiotas. Piénselo. Hoy emitieron una normativa para que ya California tenga solo energías limpias en 2045. ¿No el futuro es el petróleo? ¿No hay que extraer más petróleo? ¿No es lo que rifa? Por eso California es la quinta economía del mundo. Y nosotros estamos donde estamos. Para los que no entienden el sarcasmo. California está avanzando a las energías limpias. Una economía que es más grande que la mexicana. Solo California es más grande que la economía mexicana. Avanzan a las energías limpias hacia 2045. Ya no habrá emisiones de combustibles fósiles después de 2045. Alguien se está equivocando, la neta. ¿Los californianos o nosotros? Alguien está regando fatal. ¿Los californianos o nosotros? Pero vuelvo, estamos en esa discusión. Estamos justo en este debate de ¿por qué no nos hacemos más una potencia turística? ¿De qué ha vivido Cuba después de la caída del muro de Berlín? Después de la caída de Venezuela. Del turismo. De los servicios turísticos. Si decidimos no quedarnos con Santa Lucía, el único estudio serio, el único estudio oficial que hay, habla de que solo se pueden realizar 50 operaciones por hora. ¿Qué es lo que hace hoy el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? Está saturado. Porque se tienen que separar las operaciones. Y yo no conozco, porque no existe, porque nadie lo ha hecho, un estudio que desmienta al de Mitre. Hay conceptos, hay ideas, no hay un solo documento que hable de los espacios aéreos en los presentados por el gobierno de López Obrador. Y en ese contexto, pues a mí nos convendría como país que entren más turistas, ¿no? Un aeropuerto que está siendo financiado en 90% con dinero privado. Solo 10% del financiamiento es público y yo creo que el gobierno debería decir que creen, ya no le vamos a meter un peso, háganle como quieran. Coloquen más dinero, búsquense socios, hagan lo que quieran, lo concesionamos. Yo creo que eso es lo que debe pasar. Pero son las cosas que debemos entender. Y hablar de estar bien informado, hablar de este tipo de cosas me lleva a un tercer punto. Que tomamos decisiones con muchísima desinformación.
con muy poco conocimiento de las cosas. Hoy el Coneval emitió un comunicado de prensa diciendo que ellos jamás dijeron que estaban de acuerdo con el aumento de 171 pesos del salario mínimo. Aquí se los dijimos, que Hernández Licona, el secretario ejecutivo de Coneval, lo que dijo fue que no le parecía descabellada la idea que tiene Andrés Manuel López Obrador, que esa sí la ha dicho, de que el salario mínimo podría subir en el corto plazo a 101 pesos. Pero de ahí alguien inventó, y le voy a decir quién, inventó una red social. Pero como la gente cree que los medios tradicionales somos intrínsecamente corruptos, intrínsecamente mentirosos, prefieres creerle a un youtuber, a Cacas Fritas 217, porque te dice algo que te gusta. La diferencia es que los medios de comunicación tenemos una dirección, tenemos un teléfono, cuidamos nuestro prestigio. Si hubiera pasado diciendo imbecilidades, no estaría a punto de cumplir 30 años en el periodismo financiero. Pero preferimos creerle a Cacas Fritas 17 porque nos dice algo que nos gusta. Y lo peor, algunos medios chafas retoman a Cacas Fritas 17 o como se llame el que inventó el rumor. Que aquí hay dos cosas, o lo inventó porque es muy desinformado o porque tiene una mala intención y está haciendo un movimiento político. Y entonces se arma el debate de si 171 y tiene que salir el Coneval y decir, oiga, no, yo nunca dije eso, lo que dije es tal cosa. Medios de comunicación, gente seria. Ustedes escuchan que yo les digo, no, es que dice López Obrador que el salario va a subir a 171 pesos. ¿Lo ha dicho? ¿Lo han oído alguna vez? ¿Lo han leído alguna vez? A mí me llegan a la redacción de Imagen y me dicen, oye, es que ¿dónde? ¿Cuándo? Pero nos gusta creernos las historias. Y luego ahí terminamos con la historia terrible de que son robachicos y linchan a una persona por un grupo de WhatsApp. No, las redes sociales no son tan benditas, no son tan buenas, o por lo menos todo lo que tiene una gran bendición tiene una gran responsabilidad. Esta es mi palabra y es en firme.